Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tude are wakwai pika spurana inhana iguay tude are stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wainshway vierno iguay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianaswayuu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana Wayuu kan smahan kana Anas Wayuu pushwari. Puchon te kan humana enya tuman te rahana ka pur anai hana hiya. Rotun tu kuai. Bun pang sain ten kuai te rahana kartun koto te karot se huta pasru tu kachuer correo munakat novedades@epsianaswayuu.com. O tamsi suara te kachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuai pero yo to goptum pune por kachuer ka 316-878-5093. Te hana ki Anas Wayuu humun. Acha hirashiwa kuai pawanepi pura hana hauchiwari hun lagurai. El tema de la semana. He horu te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu para aprender juntos a cuidar nuestra vida y la de quienes amamos. Hoy queremos hablar de un tema que aunque a veces se deja en segundo plano, es fundamental para nuestra calidad de vida, la salud mental. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, recordamos la importancia de cuidar nuestra mente con la misma atención con la que cuidamos nuestro cuerpo, porque mantener el equilibrio emocional es clave para vivir en armonía. Para conversar sobre este tema nos acompaña Marilaura Pérez, psicóloga y facilitadora de gestión organizacional de la EPS indígena Anas Wayuu. Bienvenida Marilaura, gracias por acompañarnos. Watamarun pushwa ana tsoro sautiyoto costunte PSI ka Anas Wayuu o tamsistun tawaraka hutkapuch so kaikate asha en so pana tayuri ke tsuru pana wiki salud mental mos Wayuu hamai tayuri ke tsuru wiki pushwas ka hamai hui aturu makat pushware ainas te en atuma wasasha na chik tayuri ke tsuru pana kiu ane kun semana ka hote por este ante ausasha ante chika san ayuri anai kiro pana wane Wayuu. So kaikate anu wamat hefika Marilaura anaya accesa muy hoshimoima va pentisena cacheji por. Marilaura, para comenzar, ¿por qué es tan importante hablar de salud mental y reconocerla como parte esencial del bienestar integral? Para hatiasa kirasen Marilaura Pérez o watakamate hamos haiha kakamai sa shantan chikta yuri ke surup ki wan Wayuu kaso Wayuu putchka apunen mon Wayuu monka hotra anay temputch no mon panza temputch no Surya ayu gente kiruka. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Bueno, Lice Elvis, es muy importante porque la salud mental influye en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Cuando cuidamos nuestra mente,
podemos tomar mejores decisiones, adaptarnos a los cambios y mantener relaciones saludables. Hablar de salud mental también ayuda a romper el silencio y los estigmas que muchas veces impiden que las personas busquen ayuda. Anore henai kotra doktor ka homa hiya kanairo hai hasha tasatihana otra ayurika oto wanure ka srup na wekiru ka hama sha ka wop na sha kuma ka wakua pasia ella te cuamen te oscuat pente casa anas tu wine rahat ka epnar warait ten waya tu wikikat sha apa kas pusho te casa wana hakat na wakua tu wanu kika tu wikiru na ka te casa anas wapa ka otam si te casa wanu hura hakarwane pit no hot wakha chik suru wiki hei has wayu ratin pura anai hatin wikiru na no ni te mohun wa ot wat tan te hari casa wine rakat wakari hatin wayu ka te casa anas suru ka wikiru musia ka sawata kamate. La EPS indígena Nasguayú te recuerda que los niños entre 18 meses y 5 años deben recibir sus refuerzos de vacunas. A los 18 meses, los pequeños deben recibir el primer refuerzo de pentavalente, polio y triple viral. Y a los 5 años, el segundo refuerzo de DPT, polio y varicela. Las vacunas son seguras, gratuitas y protegen la vida de tus hijos. Acude a tu IPS vacunadora, consulta las vacunas correspondientes y no olvides llevar tu carnet de vacunación. EPSI Nasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. TPSI Canas Wayu, Husoi Renhain Yakanairo, Nakachon, Kanaikai, Poroi Remekisa, Kashi, Hanai Miharai Huya, Hanai, Pang Science Square Tamakun Hirakanatom, Senate Poroko, Chiki Mekisarman, Natepich Canairo, Neirka in Tamante Parahatka, Sutsi Makunas Pura, Pentavalente, Polio, Triple Viral, Otasai Harai Huya, the Chirwahatka Sutsi Makunas, Pura DPT, Polio, Otabaricela. The Makuna Cat, Anashatas, Maria Parasachaya, ay mahas dia kanairo tanaman huchonkan hurut ka pasurum tamakun le behekal hane wane wai rukua de no mostu hai Carlos se hurut ha wane wai rukua por este han kasai makun hai nine huchonkan te PSI kanas wayu acha hai rasukua pa purana soto hai ana hna chiwai stunta tes pureru ana. A veces no es fácil identificar cuando algo no está bien. Marilaura, ¿cuáles son algunas señales de alerta que pueden indicar que una persona necesita apoyo psicológico o emocional? Es no riwayao tensao te akuai pa kat kahamai kapures te wanuru wekiru ka no hot wayao ta hamos nkuai pan wayo pro watu hain teinao ayu rinkiru na wakari hain chinia wahuta chinis nan ta ali hona te kat pureru tu wanuru sulut kat ki wayo kas wayao ten kenai hechir wayo kai otu wayo ka. Algunas señales son el cansancio constante, la falta de motivación, los cambios bruscos a nivel emocional. Podemos pasar de la euforia al llanto repentino, el insomnio o exceso de sueño durante el día, el aislamiento o la dificultad para disfrutar de las cosas que antes nos resultaban interesantes o disfrutábamos. También pueden presentarse sentimientos de tristeza o ansiedad prolongadas. Reconocer estos signos a tiempo y buscar apoyo profesional es una forma de prevención y autocuidado. Aha, no les nek doctor ka hawat tamar hamoy por sosto inte ha nai wan wayo ka yuri ngiro hirenia mush mapusa ka nai wanepia otania no hot nai rente casa nai rapo ka ayo shukura hash tunkachi hashichi sha hashne man ke pa rete no monole otania pirenia akatarash katata shino mo wasuri wayo no hot na pe impot hashichi otamsia casa época no mana ni tan en solo no hot ni cheque pente casa na porque ni yawa tentao senai no horit pan rosto inteniski rohot ka no honi pan sancher wayu kai mo ni hirin mos mohu kai tenai ka wanepia ota te casa nai reka nai rimpehewa maka mane te pitch ni te no me sente nai reka te chaha pa hakari pania unir pasnai mentari una te que purer tu vanure sulu que ski wayu pura santene au mar ota nai mahiranche no kuai pachi hinte ke ota hinto ka. La desnutrición puede debilitar el cuerpo y afectar la salud. Fíjate en señales como pérdida de peso, cansancio frecuente, piel seca, cabello quebradizo o uñas frágiles. Si notas alguno de estos síntomas, es importante buscar orientación y mejorar la alimentación para cuidar tu bienestar. EPSI Nasguayú, acompañándote en el cuidado de la salud. Vigilado Super Salud. Te hamama kat awan
hari hi sang te irukukat he has anay tente kut kat pura anay hanay waya wane waku pirka pasmay man ka shaka hare pawan motam pirka rismay mapusa kay pan wanepi ot hosori putapa hat de puarok ta sihito ri puara otam si pato awaha ya msoiru wane waku pirka rismay wane waku te he has pochahan ching wane akari hana perut kapa anap tum pikuy ot perut kapa pirher pasun terher le pekat ponay sinoy kimay te PSI ka anas wayu es wanepia más por anay chimpia anas na utuma te arihuna ateskat purero ana. Y en cuanto al cuidado diario, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra salud mental en casa, en el trabajo o en la comunidad? Ano chiru hatia la saki rahol sumo inter doctor ka hamu ho waya kana iruhne waya tan wane wai ruaku kasa anai hat kasa wai rahat kasa wai sut sin hat ruaku pas pura anai ten wekiro para suru na waya tan suru wepia pa o taer waya ma unaya. Podemos empezar por mantener rutinas saludables en casa como dormir adecuadamente, alimentarnos correctamente y de manera balanceada y realizar algunas actividades físicas como caminar, correr o realizar algún ejercicio de su preferencia. También es muy importante aprender a expresar lo que sentimos sin temor al que dirán, dedicar tiempo a lo que disfrutamos y rodearnos de personas positivas que nos aporten tranquilidad, ya sea a nivel familiar o a nivel laboral. Promover el diálogo, la empatía y el respeto por las emociones de los demás también fortalece el bienestar colectivo. Anores no doctor que hamu intu waku po espia pa anai hatu wekuin atun kanoi wane pis kana karakua pa otam si warait tan vaya wain hatu kasu wache karakat wakari en wayu we tente casa anas ke re kar wain rayotu otam si wain re te casa ha kar moin pacha ta chiki cha chik wayu anakara noi ki moin to yoto go chicas anas ho wain rayotu men waya nen wai to makar waman yo te shi wane pi ko hute este skil hot kar wayu yare heru wamoy maga kohut into wakir hut kana tumanayakan tia karus hunok tank anainti otakatsin intin wanepi te kasanas suruhut kal wakis pura kari hawatta sari wayu mosenek doctor que wamoy so watta que mato wari moyo. Cuidar tu salud mental es cuidar tu bienestar todos los días, hablar de cómo te sientes, dedicar tiempo a lo que hace sentir bien y pedir apoyo cuando lo necesitas fortalece tu equilibrio emocional. Si te sientes triste, ansioso o abrumado, recuerda, no estás solo. Busca ayuda en profesionales de la salud y en tu red de apoyo. EPSI Anas Guayú, acompañándote en el cuidado de tu salud integral. Vigilado Supersalud. Hai mahira Hikiru wane wairukuas por anay hanay hiya por karu pushwa. Hasha chik te casa hiata por karanay wanepi. No ho putten te casa haira por karhuri ayu yan hikiru. Hasha panama no wayu hay haka na mun hiya katsen kana tuma hay. Ota wana kana tuma hukuat. Mun ka pirire mohun pa. Mun ka pirire no hori pang san casa na sulu pikiru. No ho put karay moiwa. Chahapa na arihuna teha kana purero tu wanuru suluhut ke kiyo. Chahapa arari akari han chimpia. Senoi kimonte PSI ka Anas Wayu es ma wanepies por sai ma hintin tu wanuru pikiro ka. Anas na uchiwa stuntu ayataskat por ana. Anaya o se horo sa hapa hoi pente pots que tonto yoto con sulu te PSI ka Anas Wayu horo ha hote hai pensar tu wanuru sulu que requio hiya kan wale muy kana ni wair mayo kan wani wai ruku tarachi wai ma hiya kan woin pehe ori kan wo fuhe ori kan uch tu han kan otana chan kan parang masa hapa hoi pente pots ka stunta ora que hot ka pots ota yoto con stunte PSI ka Anas Wayu soto hai hiya kan ota waya kan acha hirashi wakuat purana. Agradecemos a nuestra invitada Marilaura Pérez, psicóloga y facilitadora de gestión organizacional de la EPS Indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.